Como una ventana hacia un universo que siempre había permanecido oculto, la radioastronomía permitió que todo aquello fuera de la luz visible hasta entonces imperceptible se revelara ante nosotros. En las ondas de radio disponíamos de un nuevo mensajero que nos iba a contar la historia invisible de la naturaleza. Con su nacimiento en los años 30, aquellas señales de radio emitidas desde las profundidades del espacio y del tiempo, eventualmente captadas por unos primitivos radiotelescopios, condujeron al descubrimiento de cuerpos celestes que sin ellas nunca hubiéramos conocido. Sin embargo, no fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial que esta nueva ciencia entró en su era de esplendor. A principios de la década de los 50, el interés por la radioastronomía escaló a nivel mundial, llevando a los grandes colosos a invertir enormes sumas de dinero en aquel medio para escuchar los susurros de la oscuridad. De este modo, y en el contexto de la recién proclamada carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio, con aquella convicción tan férreamente instaurada de ser los líderes de la ciencia y la ingeniería, el país norteamericano destinó fondos al crecimiento, expansión y perfeccionamiento de la radioastronomía en su nación. Hasta ese momento, todo cuanto sabíamos acerca de los cielos procedía de lo que la luz nos contaba. Las señales cósmicas de radio nos iban a regalar un nuevo lienzo, una nueva visión del universo, impresa en unas ondas invisibles. Unos sonidos que la humanidad todavía no había escuchado. Una nueva era para la astronomía estaba germinando. Bajo este abanico de promesas, en 1956, la NSF o National Science Foundation tomó la decisión de financiar un ambicioso proyecto que un profesor de la Universidad Estatal de Ohio creía iba a hacer de Estados Unidos el centro neurálgico de la radioastronomía en todo el mundo. El físico estadounidense John Krause había diseñado un colosal radiotelescopio con el tamaño de 3 pistas de fútbol, que iba a escanear continuamente los cielos en busca de señales del espacio profundo. Siendo uno de los precursores de la disciplina y una figura tremendamente respetada en la comunidad, recibió la financiación de $250,000 para la construcción de aquel radiotelescopio. Aunque modesta en comparación a otros proyectos de la misma época, permitió que comenzara el levantamiento del oficialmente llamado Radio Observatorio de la Universidad Estatal de Ohio, mejor conocido por su apodo Big Ear, el telescopio que iba a escuchar lo invisible. Big Ear consistía de una gran superficie reflectora de aluminio de 150 por 100 metros. En uno de sus extremos descansaba un reflector parabólico curvo, y en el opuesto un reflector plano, con la capacidad de inclinarse hacia arriba y hacia abajo. A medio camino entre ellos, en el centro de la superficie, unas bocinas de alimentación apuntaban hacia el reflector parabólico. Su funcionamiento se basaba en que cuando las ondas de radio llegan desde el cielo e impactan en el reflector plano, estas viajan horizontalmente por encima de la superficie de aluminio y hasta el reflector parabólico, que por su forma las refleja conduciéndolas hacia las bocinas de alimentación. Una vez ahí, los dos receptores procesan la señal y ofrecen los resultados de la detección. Por sus limitaciones de presupuesto, Big Ear no podía estar controlado electrónicamente para cartografiar el cielo a antojo de los científicos. No podía girar a izquierda y derecha como otros radiotelescopios, solo inclinarse hacia arriba y hacia abajo. Pero a través de la propia rotación de la Tierra, pudieron burlar este obstáculo. Construido en el ángulo idóneo para ello, Big Ear aprovechaba el giro del mundo sobre sí mismo para cartografiar la práctica totalidad del cielo. Simplemente virando en su restringida movilidad y esperando el suficiente tiempo, podrían tener una visión casi completa del firmamento. El proceso tomó 5 años y, debido a los recortes en el presupuesto, gran parte de la mano de obra terminó consistiendo de voluntarios y estudiantes de la universidad que querían formar parte de ese sueño. Pero finalmente, en 1961 terminó la construcción, haciendo de Big Ear uno de los mayores radiotelescopios del mundo. Era el momento de cazar las señales que el universo nos estaba enviando desde las lejanías del espacio y del tiempo. Big Ear entró en funcionamiento en 1963 para iniciar el conocido como Ohio Sky Survey,
un proyecto que buscaba rastrear todas las fuentes naturales de radio en la galaxia. Durante 8 años lograron cartografiar el 70% del cielo, identificando más de 20.000 fuentes distintas. Habían creado un mapa de la parte invisible del firmamento con un enorme atractivo para astrónomos de todo el mundo. Sin embargo, en 1972 dejaron de recibir fondos, algo que podría haber representado el fin de Big Ear de no ser porque alguien vio en él una esperanza para dar con el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. Mientras la planificación de la construcción de Big Ear y otros radiotelescopios coetáneos apenas estaba en sus primeras fases, empezaron a expandirse rumores acerca de que esta nueva generación de observatorios iba a alcanzar una sensibilidad suficiente como para detectar potenciales transmisiones alienígenas, captar comunicaciones de una hipotética civilización en nuestra galaxia. Las ondas de radio, a diferencia de otras ondas del espectro electromagnético, viajan de forma muy libre, sin ser prácticamente afectadas por el polvo y gas interestelar. Era razonable pensar que cualquier civilización capaz de comunicarse con otras estaría usando señales de radio para ello. Con esos radiotelescopios tal vez podríamos dar respuesta a la eterna pregunta de si estamos o no solos en el universo. Descubrir que hay alguien más ahí fuera sería el hallazgo más importante y con mayores implicaciones filosóficas de toda nuestra historia. Ni debíamos ni podíamos esperar a que otra forma de vida nos contactara. Podíamos buscar los ecos de su existencia entre aquellas señales invisibles. Con las esperanzas más justificadas que nunca, el joven astrónomo estadounidense Frank Drake organizó una reunión para establecer las bases de un proyecto internacional enfocado a usar distintos radiotelescopios del mundo para analizar todas aquellas señales que pudieran ser indicio de la existencia de vida extraterrestre inteligente. 10 científicos acudieron al encuentro celebrado en Greenbank en noviembre de 1961. Juntos constituyeron los fundamentos de lo que sería bautizado como SETI, acrónimo en inglés de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. El optimismo de los asistentes, apoyado en la estadística, era inmenso. La Vía Láctea es una isla de luz erigida por lo que podrían llegar a ser más de 400.000 millones de estrellas, la práctica totalidad de las cuales con mundos orbitando a su alrededor, y nuestra galaxia es solo una más de las 2 trillones que podrían navegar el océano del universo observable. Dada esta inconcebible cantidad de estrellas, debería existir un número también inimaginable de planetas habitables en los que la semilla de la vida, igual que en nuestro hogar, pudo haber encontrado un paraje donde germinar. Y con las galaxias siendo prácticamente tan viejas como el tiempo en sí mismo, habiendo tenido miles de millones de años para florecer, parecía impensable que la vida inteligente no hubiera surgido en otro lugar. Para los 10 científicos era una certeza que en ese preciso instante, señales de radio procedentes de otras civilizaciones estaban atravesando la propia sala en la que estaban reunidos. Los extraterrestres estaban ahí fuera, susurrando ante el vacío del espacio. Todo lo que debíamos hacer era prestar atención. Y Drake creía saber exactamente qué es lo que debían escuchar, cómo debían sintonizar sus señales toda aquella nueva generación de radiotelescopios. El hidrógeno es el elemento más común en el universo, el ingrediente fundamental de los pilares de la naturaleza que al mismo tiempo transmite una maravillosa señal cuando se encuentra en su estado más bajo de energía, una propiedad que emerge del reino cuántico que eventualmente podría conducir al descubrimiento de comunicaciones alienígenas. Cuando el spin del electrón del hidrógeno neutro pasa de estar alineado con el momento angular del protón a estar desalineado, el átomo emite un fotón con una longitud de onda de 21 centímetros. Una línea espectral con una frecuencia de exactamente 1420 MHz, a la que conocemos como línea del hidrógeno. Cualquier civilización que entienda los fundamentos de la mecánica cuántica debería conocer esta frecuencia tan especial, propia del elemento más abundante en el cosmos. Y si existiera un deseo de comunicar, será una especulación razonable considerar que estarían haciéndolo justo en esa frecuencia, universal y natural, perfecta para hacerse oír, reconocible por cualquier forma de vida
que ha perfeccionado el arte de la radioastronomía. Los fundamentos del SETI establecieron que si queríamos encontrar señales de vida deberíamos buscar la frecuencia de radio del hidrógeno. Tal fue el consenso científico acerca de la predicción de Drake que con la expansión del proyecto, la Unión Internacional de Telecomunicaciones asignó esta banda para fines puramente científicos. El uso de la línea de hidrógeno había quedado restringido en todo el mundo. Nadie podía emitir en esa frecuencia. La protección de los 1420 MHz iba a evitar que las señales de origen humano interfirieran con las observaciones astronómicas. Querían garantizar que la detección de una señal de radio con esas características tuviera que tener un origen extraterrestre y quizás, si éramos suficientemente afortunados, proceder de una civilización inteligente enviando un mensaje a los mares de oscuridad del universo. Viendo que podía ser su mejor baza en la búsqueda de vida extraterrestre, los líderes del SETI se interesaron por el Big Ear cuando este terminó con el proyecto de escaneo del cielo. De este modo, el radiotelescopio entraba en una nueva etapa en su vida. Ya no iba a buscar fuentes naturales de radio, iba a intentar cazar transmisiones de una civilización inteligente. Las señales de radio captadas por los detectores eran automáticamente procesadas por los ordenadores, pero con apenas 16 kilobytes de memoria, una capacidad muy limitada incluso para los estándares de aquella época, no podían almacenar ni siquiera pequeñas cantidades de datos. Por ello, las mediciones eran directamente imprimidas en papel a tiempo real para después ser leídas por los voluntarios del proyecto. Un trabajo hecho a mano sin la ayuda de ningún algoritmo ni ningún programa informático que alerte de una señal interesante. En estos documentos impresos aparecían unos códigos alfanuméricos que simbolizaban las variaciones de intensidad en las señales que Big Ear captaba desde los cielos. En la parte derecha aparecían 6 columnas dando información acerca de las coordenadas que estaba cartografiando en ese momento, con cada fila representando 12 segundos de toma de datos. En la parte izquierda tenían un total de 50 columnas reproduciendo cada una las mediciones para un canal o frecuencia de radio concreta en el espectro. Los números descendiendo de ella representaban la fuerza en la señal que se estaba detectando. Dichos números iban del 1, la intensidad más baja, hasta el 9. Para ahorrar espacio y mantener las columnas con un solo dígito, facilitando así el trabajo de los voluntarios que las leían, cuando la potencia superaba el 9, empezaban con el alfabeto. La A era un 10, la B un 11, la C un 12, y así consecutivamente. Minuto a minuto, día a día, las interminables hojas emergían de las computadoras. Un rastreo sin descanso de las señales del firmamento. De todos modos, la inmensa mayoría de las veces las señales estaban siempre entre el 1 y el 5, unos valores que representaban simplemente un ligero ruido de fondo de origen terrestre. Era muy extraño que llegáramos a las letras, hasta que 5 años después del inicio del proyecto captamos algo que no se parecía nada de lo que antes habíamos visto y que nunca hemos vuelto a ver. Una señal que daría lugar a medio siglo de especulaciones. El lunes 15 de agosto de 1977, en medio del silencio de una sala de control vacía y oscura, el ordenador de IBM de Big Ear empieza a imprimir una hoja de resultados. El radiotelescopio está escuchando las profundidades de la constelación de Sagitario. Exactamente a las 11:26 de aquella noche de verano, una señal de radio es detectada por los receptores. Durante 72 segundos, Big Ear capta unas ondas de radio cuya naturaleza, plasmada en aquella página automáticamente impresa en la oscuridad de la sala, era distinta a todo lo que habíamos oído. La computadora está percibiendo el ruido de fondo habitual cuando de repente la información de esa señal entra en el sistema. El primer valor de intensidad es un 6, relativamente elevada. Pero 12 segundos después, con la siguiente oleada de datos, el ordenador imprime una E, 14 veces la intensidad del ruido de fondo. Después, una Q, 26 veces la intensidad, para finalmente llegar a su pico, mostrando una U. La señal ha multiplicado por 30 la potencia del fondo.
Acto seguido baja la J y en última instancia, un 5 aparece en las lecturas. Tras ello, la señal ha desaparecido. 72 segundos en los que Vikir había captado una señal de radio sin precedentes. Nadie presenció ese instante, pero en medio de la soledad de la noche la evidencia de su paso había quedado inmortalizada en aquellas impresiones. 3 días después, las hojas con los datos de la última semana fueron entregadas en casa de uno de los voluntarios del SETI. El profesor de la Universidad de Ohio, Jerry Eman, se había ofrecido a leer cientos y cientos de folios de números y letras a la espera de dar con algo interesante. Y aquella mañana de verano llegó ese momento que tanto había esperado y que tanto dudaba que llegaría. Después de varias páginas viendo pequeños números ligados al típico ruido ambiente, al llegar a los resultados de las 11 de la noche del 15 de agosto, se topó con aquella secuencia: 6 E Q U J 5. No solo es que hubiera llegado al alfabeto, cosa que raramente sucedía, es que su pico, la U, estaba representando una señal 30 veces más potente que el ruido de fondo. Inmediatamente se dio cuenta de que estaba contemplando el evento más intenso en toda la historia de la radioastronomía. Por puro instinto, asombrado por la secuencia, la rodeó con su bolígrafo rojo y a su lado escribió el ya histórico garabato. La que como guiño sería bautizada como señal WOW, acababa de ser descubierta. Esto pasó en 1977, y si casi 50 años después seguimos hablando de ellas porque más allá de su intensidad, WOW reunía una serie de características que nunca han vuelto a repetirse. A día de hoy sigue siendo nuestro mejor candidato para una transmisión de radio de una civilización extraterrestre. Desde el primer momento estuvo claro que la señal WOW era única. Los dirigentes del SETI siguieron de cerca el estudio de su naturaleza y en cuanto el equipo presentó los resultados se desencadenó un huracán dentro de la comunidad. Las características de WOW no tenían ni un solo antecedente. Los rumores de que podía tratarse de una señal alienígena comenzaron a expandirse lentamente pero sin pausa. En primer lugar, y tal vez siendo el rasgo clave, la señal WOW era de banda estrecha. Vikir disponía de 50 canales de detección, cada uno con un ancho de banda de 10 kHz, pero la señal WOW solo se detectó en uno de ellos, concretamente en el segundo canal. Esto significaba que la señal no podía tener una variación de más de 10 kHz. Era tremendamente estrecha, algo muy extraño en las fuentes naturales de radio. Las ondas de banda estrecha que conocemos siempre tienen su origen en la tecnología. Uno de los orígenes astronómicos de lo que se considera una banda estrecha se halla en el púlsar contenido en el corazón de la nebulosa del Cangrejo. La estrella de neutrones gira 30 veces por segundo y emite al espacio todo tipo de radiaciones electromagnéticas, incluidas ondas de radio. Pero WOW era 100.000 veces más estrecha que las señales procedentes del púlsar. A excepción de un transmisor artificial que confirmaría que se trataba de un mensaje de una civilización extraterrestre, no conocíamos ninguna fuente astronómica que pudiera crear una señal con un ancho de banda tan reducido. En segundo lugar, WOW mostró una perfecta estabilidad durante los 72 segundos que duró la observación. Se movió en el firmamento a la misma velocidad que las estrellas, sugiriendo su origen en las profundidades de la galaxia y no en ninguna órbita cercana a la Tierra, y emitió con una continuidad inusualmente larga. Las señales de radio procedentes de fuentes naturales siempre duraban unos pocos milisegundos. Estábamos hablando de 1 minuto y 12 segundos de una señal continua. Y en tercer y último lugar, como si la profecía de Drake estuviera materializándose ante sus ojos, la frecuencia de la señal era prácticamente idéntica a la línea del hidrógeno. Estaba apenas 50 kHz por encima de la frecuencia a la que los padres del SETI habían teorizado que una civilización con conocimientos de cuántica estaría emitiendo. De hecho, aquella ligera diferencia de hercios era congruente con el efecto Doppler sobre la señal, en caso de que el transmisor se estuviera moviendo a una velocidad de 10 km por segundo, generando a través de este fenómeno un cambio de frecuencia aparente en la onda respecto a nosotros como observadores.
La señal WOW se encontraba en la protegida frecuencia de los 1420 MHz. El colofón final a un análisis que con cada paso más relacionaba la señal con una tecnología artificial procedente del cosmos. Todas y cada una de las características eran lo que en un escenario ideal esperaríamos de una transmisión extraterrestre. Aún así, por las limitaciones del observatorio no podemos saber si era de frecuencia modulada, si había información codificada en la señal, algo que evidentemente confirmaría que tiene un origen en una civilización extraterrestre. Pero es que además realmente no podemos saber de dónde vino exactamente. Cada detector abarcaba una gran región del cielo, unos 20 minutos de arco, lo que equivaldría a una zona del firmamento de 2/3 el tamaño de la Luna. Pero es que además ni siquiera podemos saber cuál de los dos detectores captó la señal, porque no quedó registrado en ningún sitio. Aún así, todas estas incógnitas no impidieron que la señal WOW desencadenara un huracán mediático en todo el mundo. Con todas las evidencias en sus manos y una excitación tal vez desmedida, John Krause, el director del observatorio, redactó una nota de prensa que llegó a los principales medios de comunicación del país, detallando el descubrimiento de la señal WOW y sentenciando que su origen encajaba fuertemente con la transmisión de radio de una inteligencia extraterrestre, pero que poco más podían saber de ella, sin antes realizar estudios más exhaustivos. Inmediatamente la noticia acaparó portadas y titulares en medios nacionales e internacionales. Por primera vez en la historia habíamos dado con una señal que podía proceder de una civilización más allá de nuestro hogar. Los susurros de otra forma de vida que, igual que nosotros, había conseguido dominar el arte de las telecomunicaciones. Muchos dieron por hecho que habíamos dado respuesta al fin a la incógnita de si estamos o no solos en el universo. A través de la señal WOW teníamos la confirmación de que había alguien más ahí fuera, que alguien estaba dando muestras de su presencia. Sin embargo, pronto todo este entusiasmo se diluyó. Tanto Big Ear como muchos de los mejores radiotelescopios del mundo echaron su mirada hacia la porción del cielo de la que procedió la señal. Durante 100 días en total escucharon el vacío, pero todo cuanto hallaron fue silencio. La señal WOW nunca volvió a aparecer. En los años posteriores a su descubrimiento fue reconocida como uno de los sucesos más importantes en la historia de la búsqueda de vida inteligente, con muchos considerándola aún como la mejor evidencia hasta la fecha del contacto con los ecos de una civilización extraterrestre, pero con otros muchos cuestionando todo ese optimismo. El radiotelescopio Big Ear continuó su incansable búsqueda de señales de posible origen extraterrestre hasta que en 1995 los propietarios vendieron el terreno para construir una urbanización y un campo de golf. En los 22 años que estuvo en busca de ecos de vida inteligente, jamás volvió a dar con una señal remotamente similar a WOW. Una señal que parecía estar condenada a permanecer como un misterio sin resolver. Sin una segunda observación, nunca podremos resolver las dudas sobre su origen. Es verdad que sigue siendo la señal de banda estrecha más intensa captada jamás. Pero esa no es la evidencia extraordinaria que necesitaríamos para una afirmación tan extraordinaria. Y hoy, 47 años después, todo lo que tenemos sigue siendo eso. 72 segundos para desvelar su naturaleza. Desde esa noche de verano de 1977, muchas hipótesis han intentado explicar el origen de la señal WOW. Y aunque la ilusión por la posibilidad de que se trate realmente de una comunicación extraterrestre nunca vaya a desaparecer del todo, se han tenido que contemplar otras teorías que expliquen los resultados sin involucrar algo que requiere de unas evidencias que no tuvimos y nunca vamos a tener. Un escenario que se planteó en su momento fue la de un fallo en el ordenador central del radioobservatorio, un repentino problema en la computadora que llevó a procesar unos resultados para una señal que nunca existió. Sin embargo, tras la observación, todos los programas informáticos de Big Ear fueron analizados y no se encontró ningún fallo. De hecho, en los 22 años posteriores en los que siguió operando, jamás se detectó ningún error. Por no hablar de que si realmente se trató de un fallo, viendo la evolución de la curva de la señal con el tiempo, con esa campana perfecta,
estaríamos ante una casualidad casi imposible. La señal WOW fue real. Aquello que captó el radiotelescopio tenía las propiedades que aparecieron impresas. Entendiendo que ningún fallo informático estaba detrás y que algo llegó desde el espacio, el siguiente paso lógico fue el de considerar que el origen estaba en nuestra propia tecnología. Ya fuera a través de una interferencia con una radiofrecuencia terrestre o de las emisiones de satélites artificiales. Sin embargo, ambos escenarios colapsaban bajo su propio peso. La señal WOW se encontraba en la frecuencia de los 1420 MHz, una frecuencia que desde los años 60 estaba estrictamente restringida. Precisamente para proteger ese canal que suponíamos sería el usado por una civilización extraterrestre, ningún sistema de comunicación en la Tierra puede emitir a esa frecuencia. Además, la señal WOW nunca se repitió. Si hubiera tenido su origen en una fuente terrestre, alguien en algún lugar la habría vuelto a oír. En el escenario de una misión de satélites artificiales interfiriendo en los detectores nos encontrábamos con el mismo problema: la protección de la frecuencia de la línea del hidrógeno. Pero es que además en esa época apenas 300 satélites orbitaban alrededor del mundo y ninguno de ellos estaba navegando sobre el área de Vikir la noche de la detección. Incluso considerando que uno emitió señales en esa radiofrecuencia restringida, y que las rutas de órbita entregadas eran incorrectas y efectivamente justo en ese momento uno sobrevoló el radiotelescopio, el satélite en cuestión tendría que haber estado moviéndose en la dirección exacta y a la velocidad precisa para encajar su movimiento relativo con el de las estrellas del firmamento, porque una de las pocas cosas que teníamos claras es que la señal se movía con las estrellas. Un cúmulo de casualidades tan irreal que dejaba la teoría de la interferencia humana como una muy pobre explicación al misterio. Pero desechando todas las teorías que intentaban conectar nuestro mundo con la señal, tuvimos que hallar su origen más allá del imperio del Sol. Era una certeza casi absoluta que fuera cual fuera su cuna, esta debía descansar en algún lugar en las profundidades de la galaxia, en el corazón de los monstruos que surcan los océanos de oscuridad. Cuando una estrella masiva agota su combustible y perece en un último suspiro en forma de supernova, su corazón se somete a un irrefrenable colapso gravitatorio. En las más masivas, este derrumbe puede llegar a fracturar la tela del espacio-tiempo, conduciendo a la formación de una singularidad y al nacimiento de un agujero negro. Pero hay algunas que se quedan a las puertas de las tinieblas. Si su masa no es suficiente para romper ese tejido, pero sí para desgarrar los átomos, algo único emerge entre el polvo. La estrella ha dejado un feroz recuerdo de su existencia. Un cadáver compuesto del material más denso del universo. Un ente al que dimos el nombre de estrella de neutrones. Una diminuta esfera de luz con una masa similar a la del Sol, pero condensada en un diámetro de apenas 10 kilómetros. Una densidad tan inimaginablemente alta que hace de ellas unas bestias con un poder gravitacional 200.000 millones de veces superior al de la Tierra. Unos cadáveres estelares que muchas veces dan señales de su presencia, convirtiéndose en faros que arrojan luz a los mares de oscuridad. Fruto del colapso gravitatorio, las estrellas de neutrones rotan increíblemente deprisa, tanto que algunas pueden llegar a un punto de no retorno. Cuando giran al 20% de la velocidad de la luz, todo cambia. Rotando más de 700 veces por segundo, se generan unos haces de energía que emanan de cada uno de los polos magnéticos de la estrella. Y si su eje rotacional no está perfectamente alineado, los haces dibujarán círculos con cada giro. La estrella de neutrones ha evolucionado para convertirse en un púlsar, una furiosa bestia de la que emanan chorros de radiación en el rango de los rayos X, radiación gamma y lo que nos interesaba en este misterio, ondas de radio. Una de las teorías más estudiadas en su momento fue la de que la cuna de la señal WOW podía descansar en uno de estos púlsares. De hecho, cuando en 1967 fueron descubiertos por primera vez a través de sus emisiones periódicas de radio, el equipo detrás del hallazgo creyó primero que habían establecido contacto con una civilización extraterrestre.
Los haces de radiación de los púlsares son detectables desde la Tierra como pulsos periódicos de radio cuando éste gira y los chorros apuntan hacia nosotros. Pero precisamente esta característica que en 1967 confirmó que los descubridores estaban ante un fenómeno natural, no funcionaba con la señal WOW. Los pulsos de radio de los púlsares son extremadamente regulares. Tanto es así que son considerados los relojes del universo. Sus manecillas siempre se mueven al mismo compás. La señal WOW fue un pulso único, que nunca volvió a repetirse. Por mucho que buscamos en la región, ninguna otra señal llegó a nosotros. Si un faro nos estuviera enviando mensajes, lo habríamos encontrado. Del mismo modo, la duración de 72 segundos, teniendo en cuenta que los pulsos recibidos de estos cadáveres estelares duran unos pocos milisegundos, dejaba la hipótesis del pulsar en terreno de nadie. En ese momento, otros monstruos del universo entraron en juego. Todos los senderos parecían conducir a los guardianes de las tinieblas, al lugar donde todos los caminos terminan. Estaba surgiendo la hipótesis de que la cuna de la señal WOW se hallaba en las entrañas de un agujero negro supermasivo. Cuando estos entes devoran materia, a su alrededor se forma un disco de acreción. No todo el gas y el polvo atraído por su tiranía gravitacional termina precipitándose hacia su singularidad. Atrapado por sus fauces, el material acelera hasta velocidades cercanas a las de la luz, tan deprisa que ni siquiera la gravedad de la bestia oscura puede retenerlo. Inevitablemente todo ese poder tiene que escapar. Cuando se atraviesa esa frontera del agujero negro emergen dos haces de gas ultracaliente, liberando un jet de partículas que viajan casi a la velocidad de la luz. El monstruo, soltando toda esa devastación que ha acumulado en su reino, está emitiendo enormes cantidades de energía en todo el espectro electromagnético. Un cuásar ha nacido, rugiendo desde las profundidades del espacio y del tiempo. Parecía plausible que la señal WOW fuera uno de estos núcleos galácticos activos y extremadamente luminosos. A diferencia del púlsar, su origen no se encontraría dentro de nuestra galaxia. La cuna descansaría en otra isla de luz, a miles de millones de años luz de distancia. Una reliquia de los albores del universo. A simple vista, los cuásares solucionaban el problema de periodicidad de los púlsares, cuyos pulsos de radio llegaban periódicamente a intervalos de milisegundos. Los cuásares emiten radiación de forma continua y su intensidad varía lentamente con el tiempo. Sin embargo, esta variabilidad medible ocurre en escalas de tiempo mucho más largas, de días, semanas e incluso años. WOW duró 72 segundos, donde muy rápidamente pasó de ser indetectable a alcanzar su pico y posteriormente desaparecer por completo. Además, la emisión de los cuásares abarca un rango muy amplio de frecuencias. De ser una de esas bestias, no podía estar centrada en una frecuencia tan particular como la de los 1420 MHz, y tan estrecha que su variancia no superaba los 10 kHz. Ni los púlsares ni los cuásares, los dos principales sospechosos, nos daban las respuestas que buscábamos. Necesitábamos algo a medio camino. Un evento único y breve. Y de entre todos los fenómenos astronómicos conocidos ya solo nos quedaba un as en la manga. Teníamos que viajar al corazón de un dios de luz. Las estrellas son fábricas de complejidad, hornos que crean los elementos que tejen la naturaleza del universo. Partiendo de un hidrógeno que fusionará para formar helio, irá moldeando elementos cada vez más pesados, hasta que llega al hierro. Ese es el final del camino. Cuando alcanza ese corazón de hierro, la estrella se ha envenenado a sí misma. Por primera vez en esa secuencia, su fusión no libera energía. Ya no hay nada que evite el colapso gravitatorio. Sin reacciones nucleares que luchen contra ella, la gravedad precipita todas las trillones de toneladas de gas hacia ese núcleo corrompido. En esas entrañas de hierro, la presión crece exponencialmente hasta que se desencadena una onda expansiva que durante unos segundos brillará más que toda una galaxia, liberando radiación en todo el espectro electromagnético, incluyendo ondas de radio. Las capas superficiales han sido expulsadas.
La estrella ha fallecido, en forma de una supernova. Este cataclismo estelar es un evento único, igual que la señal WOW. Con los años, la teoría de que una supernova en nuestra galaxia fue la responsable de esta desconcertante señal tomó fuerza y continúa siendo una candidata importante, pero siguen habiendo lagunas en la hipótesis. Las emisiones de radio de una supernova tienden a durar desde días hasta meses, un tiempo mucho más largo que los 72 segundos de WOW. Del mismo modo, la curva de luz de las supernovas muestra un aumento y disminución gradual, radicalmente distinto a la evolución tan veloz de nuestra señal. Paralelamente, incluso suponiendo que una explosión estelar estuvo detrás al haber observado esa región del cielo, habríamos encontrado unos ecos visibles. Las supernovas dejan un recuerdo de su existencia en forma de una colosal nebulosa. Nunca hemos hallado los escombros de esa devastación en la constelación de Sagitario. Con este último fracaso pasaron muchos años sin ninguna nueva explicación al origen de la señal WOW, reforzando todas las teorías sobre su conexión con una civilización extraterrestre. No fue hasta 2007 donde encontramos por fin un nuevo camino que seguir. Un equipo de astrónomos trabajando en el radiotelescopio Parkes en Australia detectó un pulso breve y extremadamente energético de emisiones de radio. Un evento único que duró unos pocos milisegundos y cuya dispersión sugería un origen extragaláctico. Acababan de descubrir el primer caso de lo que sería bautizado como una ráfaga rápida de radio o FRB, por sus siglas en inglés. En los años posteriores, varios observatorios comenzaron a buscar sistemáticamente estas señales, demostrando que estas ráfagas eran fenómenos recurrentes en el universo, aunque su origen era desconocido. La comunidad no tardó en preguntarse si estos fenómenos podían estar detrás de la señal WOW, descubierta hacía ya 30 años. Tenían un nuevo evento único que emitía un pulso de radio tremendamente intenso. Una nueva esperanza surgía para poner fin al misterio. Pero primero debían descifrar el origen de esas ráfagas rápidas de radio. Y todas las miradas se centraron en uno de los más misteriosos y poderosos cuerpos celestes. Por mecanismos que todavía no están claros, algunas estrellas de neutrones evolucionan hasta convertirse en lo que conocemos como magnetares, los objetos con el campo magnético más potente del universo, capaces incluso de fracturar su propia corteza y de generar terremotos estelares. Los magnetares disponen de un campo magnético miles de millones de veces más fuerte que el de la Tierra, desgarrando los átomos de todo aquello cuando se aproxima a ellos. Estos monstruos emiten intensos rayos X y gamma, conducidos por sus titánicos polos magnéticos, y deberían también experimentar explosiones de alta energía, llevando a la emisión de una ráfaga rápida de radio con la suficiente fuerza para atravesar los océanos de oscuridad entre las galaxias. Se estaba planteando la posibilidad de que la señal WOW fueran los ecos de un magnetar rugiendo desde las profundidades del espacio y del tiempo. Aún así, los magnetares no eran los únicos candidatos para estas ráfagas rápidas de radio. Su origen también podía descansar en la batalla más cruel del universo, una guerra entre los corazones corrompidos de lo que en su día fueron estrellas. Todo había comenzado con las estrellas de neutrones y debía terminar con ellas. Estos cadáveres estelares surcan en silencio los mares del espacio, esperando al momento en el que vengarse del martirio al que fueron sometidos, aguardando al instante en el que ese recuerdo de lo que antaño fue un dios pueda por fin descansar. Y hay momentos en los que a través de la guerra encuentran la paz que buscan. Unidas por un destino gravitacional, dos hermanas pueden encontrarse en medio de la oscuridad. Dos estrellas de neutrones, atrapadas bajo un centro de masas en común. Y en el más devastador baile cósmico, cuando se hayan aproximado más de lo que la naturaleza les permite, ambas hermanas colisionarán, estallando en uno de los fenómenos más violentos de todo el universo. Acaba de germinar una kilonova. Dos estrellas de neutrones fusionándose para erupcionar con mucho más poder que cualquier supernova. Un brote de rayos gamma, luz visible y probablemente una de esas ráfagas rápidas de radio.
Tanto los magnetares como las kilonovas eran explicaciones plausibles a esos pulsos y, por tanto, parecían candidatos fuertes para explicar el origen natural de la señal WOW. Sin embargo, a falta de estudios más avanzados sobre unos fenómenos que todavía no comprendemos del todo, debemos ser cautos a la hora de aseverar esa relación. Todas las ráfagas rápidas de radio que hemos captado hasta el momento son extremadamente breves, de milisegundos a unos pocos segundos como máximo. Por ahora, los 72 segundos se antojan como un tiempo demasiado largo como para que estén detrás de WOW. Asimismo, todas las captadas han sido señales de banda ancha con una dispersión específica que es indicativa de su viaje a través del espacio intergaláctico. WOW era de banda estrecha y a pesar de las limitaciones en su observación, no hay registros de la dispersión típica asociada a las ráfagas rápidas de radio. Por todo ello, el consenso apunta a que es probable que fueran fenómenos radioastronómicos distintos. Más recientemente, en 2017 y devolviendo la señal WOW al foco mediático, el astrónomo Antonio Paris publicó un artículo en Journal of the Washington Academy of Science ofreciendo una nueva explicación al enigma. El científico sugería que la cuna de esa señal descansaba en las emisiones del cometa 266P Christensen. Descubierto en junio de 2006, se trata de un cometa periódico del Sistema Solar que, de acuerdo a los cálculos de Paris, aquel verano de 1977 se encontraba en la región del cielo donde se detectó la señal WOW y que hipotetizó podría haber sido su verdadera fuente. Cuando se acercan al Sol, los cometas se calientan lo suficiente como para que su núcleo sublime. El hielo de esta reliquia, regresando de las frías lejanías del imperio solar, se convierte en gas, formando una atmósfera a su alrededor que por la energía de la estrella madre se ioniza, generando luz propia y creando la famosa cola de un cometa. Según su teoría, 266P Christensen habría liberado un gas hidrógeno que, víctima de ese bombardeo de energía solar, habría emitido ondas de radio a una frecuencia de evidentemente esos 1420 MHz. El astrónomo afirmó que este origen cometario resolvía todos los enigmas de la señal, tanto la frecuencia en la línea del hidrógeno como la duración de 72 segundos, el tiempo en el que permaneció en el rango de escucha del radiotelescopio. La teoría de Paris generó mucho ruido mediático y aunque muchos medios afirmaron que con ella el misterio quedaba cerrado, no logró en absoluto el consenso dentro de la comunidad científica. Hemos monitoreado cientos de cometas y ni uno solo emite ondas de radio con la intensidad tan alta que captamos con WOW. Ninguno genera la suficiente cantidad de hidrógeno como para que ocurra algo así. Además, la mera presencia de hidrógeno no era evidencia de nada. Estamos hablando del elemento más abundante del universo. Si con tanta facilidad este emitía frecuencias como la que detectamos, estaríamos captando señales WOW prácticamente a diario. Y desde 1977 no hemos vuelto a hacerlo. Tampoco podemos olvidar que la señal se detectó solo en una de las dos antenas de Big Ear. De haberse tratado de un cometa navegando alrededor del Sol, el segundo detector tendría que haber interceptado su señal de radio. Y no lo hizo. Por no hablar de que WOW no mostró signos de movimiento, algo que sería básico en caso de que su origen fuera un cometa. A día de hoy el escepticismo sigue rodeando la teoría de Paris y por falta de una evidencia observacional sólida, pero la facilidad con la que muchos afirman es la explicación final al enigma, es considerada una teoría muy controversial en la comunidad. A pesar de todos los caminos que exploramos de atravesar las fronteras del espacio y del tiempo para hallar una explicación a ese mensaje, una y otra vez hemos regresado a la casilla de salida. Han sido 47 años intentando encontrar la explicación a la única señal que de verdad ha roto el silencio del universo. Todas las teorías nos han acercado y al mismo tiempo nos han alejado de la verdad. Así que a día de hoy solo hay dos escenarios posibles. La señal WOW es un mensaje de una civilización extraterrestre conviviendo en nuestra isla de luz, o son los ecos de un fenómeno astronómico totalmente desconocido para la ciencia. Así que realmente, sea cual sea la solución, y aunque esta señal esté destinada a permanecer como un misterio para siempre, nos debe motivar a seguir observando y escuchando,
lo que se esconde más allá del cielo.